Bueno, hola, ¿qué tal? Pero muy bienvenidos una vez más a este curso, a este taller, ¿sí?, de biblioterapia. Bueno, muy bien, en esta noche el tema que nos reúne a todos tiene que ver con la procrastinación. No sé si alguna vez escuchaste hablar de esta palabrita, pero la verdad, tristemente, se está poniendo muy de moda. Permítanme leerles a continuación, ¿sí?, una definición de lo que significa procrastinación. La procrastinación es posponer, aplazar tareas, deberes o responsabilidades, ¿sí? Posponer, aplazar deberes o responsabilidades por otras actividades que resultan más gratificantes, pero que no son tan relevantes. Procrastinar es una forma de evitar, ¿sí?, usando otras actividades como refugio para no enfrentar aquellas cosas que sí son elementales. Y vaya si en alguna oportunidad hemos procrastinado, nos hemos espaciado en algún aspecto, en alguna actividad que no es mala en sí misma, pero que por ahí no es tan esencial. Incluso recuerdo una persona que en su mente tenía la idea de que tenía cáncer, ¿no? Porque había tenido algún problema digestivo y entonces ya en su mente tenía cáncer y no quería ir a hacerse el chequeo por miedo a que le dijeran que era verdad, ¿no? Resultó ser que al paso de los meses, finalmente el medio que lo empujaron a hacerlo y no tenía cáncer, ¿no? Y lamentablemente sufrió todos esos meses como si lo tuviera. Eso que habla Adriana es tremendo, ¿no? Muchas veces tenemos el miedo, el temor y por eso también a veces no hacemos lo que tenemos que hacer y es como que nos espaciamos en otras cosas, como leíamos recién, que son gratificantes, como puede ser, me pongo a ver una película, una serie, qué sé yo, me pongo a tejer, cosas que no están mal, ¿sí? Porque no se trata de recurrir a cosas que están mal, necesariamente, sino a cosas que son buenas, pero quizás no corresponde el momento en mi vida, en cuanto a las prioridades, para realizar eso. Ahí voy a compartir, ¿sí? Voy a compartir la pantalla nuevamente. Estábamos aquí, ¿sí? Y vamos a avanzar un poquito con este tema. ¿Sí? Decíamos que procrastinar significa posponer, aplazar tareas, deberes y responsabilidades. Ahí estoy corriendo para poder ver bien. Por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Fíjense lo siguiente, ¿sí? Normalmente, por lo menos los que han estudiado este tema, nos hablan de tres fases, ¿sí?, que se pueden a simple vista verificar en este proceso de procrastinar. El primero tiene que ver con la incomodidad. ¿Qué significa eso? Bueno, ante una situación que tenemos que resolver y nos genera incomodidad, allí se desata lo que es la procrastinación, ¿no? Alguna situación, como Adriana mencionaba, ¿sí?, algún chequeo, el hecho de a veces no sentirse a gusto con el cuerpo de uno y decir, bueno, tengo que comenzar una dieta, ¿sí?, tengo que decididamente dejar de ingerir ciertos alimentos o empezar a mover mi cuerpo, y uno de alguna manera lo proyecta más hacia adelante, ¿no? Como quien dice, bueno, el mes que viene, hay frases tan conocidas como el lunes comienzo, ¿no? Y viste, el lunes llega y de pronto uno ve una nube y dice, no, parece que va a llover, y siempre encontramos algo, bueno, tengo que ir a limpiar allá al fondo, es un desastre. Y es como que de alguna manera vamos aplazando, ¿sí? Tiene que ver con esto. No es con llegar a pensar en la mente a decir un no rotundo, no lo voy a hacer, sino que nos autoengañamos diciendo, lo hago mañana, ¿sí? Lo hago mañana, comienzo mañana. Entonces, tiene que ver con alguna situación, ya sea tarea, situación, problema, ¿no? Algo relativo al trabajo o situación familiar, pueden ser X cosas, cantidad de cosas, pero que nos generan molestia, incomodidad. Y eso da lugar a la ocupación.
pero no la ocupación de aquello que tengo que hacer y resolver, sino a ocupar la mente en otras cosas, ¿sí? Desviar la mirada, la atención de aquello que me genera estrés, me genera ansiedad, para explayarme en otra cosa y durante ese tiempo yo tenga la mente en otra cosa que no me genera estrés y ansiedad. ¿Se entiende? Y finalmente después viene la justificación, que en eso somos mandados a hacer, ¿no? Le encontramos, pero cantidad de justificativos de por qué no lo hicimos, ¿sí? O en nuestra mente, bueno, ya lo voy a hacer, ¿no? Nos quedamos tranquilos, que es un engaño, porque no lo hemos hecho y tampoco hay seguridad de que lo hagamos, a menos que tomemos ciertas decisiones de las cuales vamos a hablar. Pero esas son las tres fases básicamente. Incomodidad, ¿sí? Alguna situación, algo que me genere incomodidad y que doy vueltas y jamás lo resuelvo. Ocupación, ¿sí? Ocupar la mente en algo que no tiene que ver con aquello que es esencial, y justificación. Siempre le encuentro un motivo de por qué no hice lo que tenía que hacer, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nos lleva? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos lleva a procrastinar? Bueno, podemos acabar procrastinando por muchos motivos, ¿sí? Pero básicamente hay tres factores que van a estar presentes siempre. El primero tiene que ver con la falta de motivación, la falta de conocimiento o la falta de estructura a la hora de trabajar. Vamos a poner un ejemplo simple. Yo tengo que hacer, no sé, una tarea, ¿sí? O un trabajo. Y muchas veces damos vuelta porque no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? O no hemos recibido el conocimiento o no hemos entendido lo que hemos recibido. Entonces, por eso damos vuelta y lo vamos pateando. Al pasar el tiempo va a haber obviamente una falta de motivación, lo cual también va a jugarnos en contra a la hora de poder actuar. Y muchas veces también tiene que ver con esto de la estructura, ¿no? No hay una estructura clara, concreta. También eso tiene que ver con esto de procrastinar, ¿no? Nosotros no vamos a saber resolver los problemas a menos que podamos generar un esquema, ¿sí? Una planificación en función de las tareas menores hasta poder cumplir aquella que es mayor, ¿sí? Pero también puede tener que ver tu personalidad, mi temperamento. Van a ver que hay personas que es como que son más susceptibles a dejar pasar el tiempo, ¿no? Y a decir, bueno, mañana veo, bueno, y tratan de deshacerse de todo y no logran avanzar. Ahora, miren qué interesante lo siguiente, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de estos actos? Bueno, nos aparta de nuestros objetivos, está más que claro, ¿sí? Porque aquello que me pueda estar preocupando, que no sé cómo lo resuelvo, puede ser algo prioritario en mi vida. Y el hecho de que me genere ansiedad porque no sé qué estudiar, o no sé cómo trabajar, o tengo un problema familiar y no sé cómo resolverlo, y si me la paso en mi mente en otra área que no es en aquello que es esencial, obviamente que no voy a estar enfocado en mis objetivos. Afecta nuestra autoestima, nuestro estado de ánimo. Miren, normalmente la sensación no es agradable, ¿sí? Como no lo es enfrentar el problema, mucho menos lo es después de que yo dediqué un tiempo importante para algo que no lo era. Y al finalizar el tiempo, por más que la película estuvo buena, por más que la serie me dejó, no sé, ¿no? Como dirían los jóvenes, me voló la cabeza, o sea, estaba impresionante. Después la situación sigue siendo la misma o peor, porque perdí el tiempo. Y el problema sigue estando. ¿Se entiende? Se me acumula el trabajo, porque, a ver, durante el tiempo que tendría que haber estado haciendo esto, no lo hice, y ahora, sumado a esto que no hice, quizás aparece algo nuevo. Y obviamente que empieza a haber un desgaste, porque claro, de alguna manera nos sobrepasa la situación, ¿no? Hay menos tiempo de preparación y menos margen de maniobra, obviamente, como hay menos tiempo, porque estuve dedicando ese tiempo a otra cosa, de pronto ahora tengo que hacer las cosas más rápido
y obviamente voy a tener menos tiempo o menos probabilidad de equivocarme porque no hay tiempo para hacerlo, ¿no? Eso va a generar más ansiedad en uno. El no tener los resultados esperados, obviamente, ¿sí? Si yo no me dedico por completo a esta situación, ¿qué resultado puedo esperar? Y si encima tengo menos tiempo para ahora enfrentarlo, es muy probable que los resultados no sean los mejores. Bueno, dentro de otros puntos, ¿no? Ganar una mala reputación en el trabajo. Esto no se va haciendo una fama, ¿no? De alguien que posterga, que deja todo para mañana y que finalmente hace todo quizás a último momento y por ahí no de la mejor manera, ¿sí? Alguien que termina improvisando más de la cuenta. Perder la ambición de tener éxito, de alcanzar las metas, de simplemente tratar de cumplir, porque uno se dejó estar. Obviamente recién mencionamos el tema de la ansiedad, ¿sí? Ya hemos hablado de este tema que tiene mucho que ver con cuestiones del futuro, pero que afectan a nuestro presente, ¿sí? Y el hecho de procrastinar tiene que ver con dejar las cosas ¿para qué? Para el futuro, y no resolverlas en el tiempo presente, lo cual es un paliativo, por ahí en el momento me saca de la situación, que me genera estrés o ansiedad, pero de acá a unas horas la vuelvo a tener, ¿no? Provoca estrés, sentimiento de culpa, porque no hacemos lo que tenemos que hacer, porque normalmente terminamos perdiendo el tiempo, y bueno, terminamos perdiendo la ambición de tener éxito, ¿no? Bueno, algo que eso está repetido. Mel Robbins, ¿sí?, que ha escrito bastante sobre este tema, dice que los científicos han descubierto recientemente que cuando le damos al botón de posponer, entiéndase, empezamos a procrastinar, a dedicarnos, a espaciarnos en aquellas cosas que no son malas, pero capaz que no tienen que ver con aquello que es esencial o elemental, que es importante en ese momento. Dice que se produce un impacto negativo en la funcionalidad del cerebro y en la productividad, y ese efecto puede durar hasta 4 horas. Qué interesante, ¿no? O sea que por no hacer lo que tengo que hacer y me espacio en otras cosas, ese efecto de posponer puede durar 4 horas hasta que la mente se vuelva a reconectar con la realidad, ¿sí?, que dice, che, tengo que hacer esto, porque si no lo hago se me genera un problema, se suma otro problema, o es vital o elemental saber esto, ¿sí? Adriana comentaba esto de a veces dejar un chequeo para más adelante, y toda la ansiedad que eso genera en el presente, ¿no? De no saber cómo están las cosas, de no comenzar. Muchas veces cuando terminamos haciendo el estudio, no digo que sea tarde, pero capaz que podríamos haber agarrado el problema antes. ¿Se entiende? O sea que todas estas decisiones de alguna manera nos terminan afectando. Sin duda que nos terminan afectando. Y dentro de los consejos que podemos brindar, ¿sí?, porque cada uno tiene su vida, su historia, se darán cuenta que quizás los problemas con los que vos luchás no son los problemas con los que lucho yo, pero por lo menos hay 5 consejos que creo que son esenciales a la hora de enfrentar este problema, que cada vez es más común, ¿sí?, en esta sociedad. Una sociedad que recurre demasiado a la tecnología, ¿sí?, porque es muy fácil para uno perderse en la tecnología, en un mundo virtual que finalmente no es el real, y después, bueno, se acrecientan los problemas. Dentro de los consejos, ¿sí?, introspección, es el primer punto, introspección. ¿Qué significa esto? Bueno, revisar, ¿sí?, revisar en nuestra vida si no es que estamos viviendo esto en algún área de nuestra vida. Y por ahí hay preguntas que suelen ser buenas. ¿Qué actividad estamos evitando? ¿Será que hay alguna actividad que venimos evitando hace un tiempo? Puede ser que nuestro estado emocional o anímico nos esté afectando y por lo tanto no vayamos al grano, como se dice habitualmente. Estamos poniendo alguna excusa. La razón que damos
por aquello que no hacemos es verdaderamente una razón o es una excusa. ¿Qué es lo que hacemos en lugar de? ¿Sí? O sea, a ver, si no hago esto, ¿no lo hago porque no tengo tiempo? ¿O en realidad el tiempo lo estoy dedicando a otra cosa? De alguna manera yo creo que este es el primer paso, ¿sí? Por ahí puede ser simple, pero si yo no me doy cuenta de que esto me está pasando, si yo no reconozco, porque pasa más por reconocer que a veces darnos cuenta, ¿no? Reconocer que estamos teniendo algún problema con alguna situación puntual, ¿sí? Se mencionó temas de salud, pero puede tener que ver con el trabajo, con cuestiones de la familia, ¿no? A veces hemos tenido alguna problemática, alguna discusión y dejamos pasar el tiempo y no lo solucionamos. Bueno, hay que ver un poquito esto, ¿no? La introspección, o sea, mirar hacia adentro, ¿sí? Hacer conciencia, ver si realmente estamos dejando para mañana lo que podríamos hacer hoy en relación a un tema importante. En segundo lugar, el tema del tiempo, ¿no? La Biblia habla acerca del tiempo. Semanas pasadas leíamos Eclesiastés, ¿no? Donde dice todo tiene su tiempo. Y Salomón hablaba acerca de la muerte, ¿no? Como que hay tiempo para llorar, hay tiempo para hacer un duelo, pero el mismo Salomón en Eclesiastés 3 dice que hay un tiempo para todo, que hay un tiempo para construir, para destruir. Yo quería compartir con ustedes, sí, allí hay un texto en Efesios 5, si ustedes tienen una Biblia allí, la idea es poder entrar en contacto con ella también. Y Efesios capítulo 5, versículo 16, miren lo que dice la Biblia, ¿no? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿sí? O sea que el consejo de Dios para nosotros es que debemos aprovechar bien el tiempo. Miren, si hay algo, ¿sí? en la vida del ser humano que ha recibido de manera equilibrada para con todos quienes habitan en esta tierra, es el tiempo. No así como el tema del dinero y de otras cosas que uno puede evaluar y decir hay gente que este talento tiene más que otros. El tema del tiempo, todos tenemos 24 horas. Claro está, la diferencia está en que muchos malgastan el tiempo y otros lo emplean bien. Por eso la Biblia nos aconseja y nos dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. La gente mayormente se arrepiente de lo que no hace. ¿Sí? La otra vez comentábamos también, ¿no? Una enfermera que ha trabajado muchos años con pacientes terminales, ella en una nota reconocía y decía que siempre le hacía la misma pregunta, ¿no? A sus pacientes, ¿de qué te arrepentís? Y la gente decía de no haber aprovechado el tiempo, ¿no? De no haber hecho esto, de no haber hecho lo otro. No se arrepentían tanto de los errores cometidos, sino de todo aquello que no habían hecho, de no haber aprovechado el tiempo. Y creo que eso es importante, ¿no? Nosotros tener en cuenta el valor del tiempo, de saber que las oportunidades que tenemos son hoy, ¿sí? De no explayarnos en el pasado porque no lo podemos cambiar, saber aceptarlo. Tampoco estar siempre pendiente del futuro, como que bueno, las cosas irán a cambiar en el futuro, sino es qué es lo que puedo hacer hoy en el tiempo presente. ¿Sí? ¿Será que este problema que no lo resuelvo, que me molesta, que me genera ansiedad y que lo he estado posponiendo, será que puedo hacer algo hoy en el tiempo presente? ¿Se entiende? ¿Sí? Avanzamos. Punto 3 tiene que ver con la planificación. Y a veces fallamos porque no planificamos. Y el que no planifica fallar, equivocarse, ¿sí? También puede pasar que en la planificación me equivoque. Y bueno, será una forma de saber cómo no hay que hacer las cosas, ¿no? Ustedes conocen, sí, el científico que inventó el foquito. Una vez le preguntaron, ¿sí? Thomas Edison, le dijeron, ¿es verdad que fracasaste 2000 veces
¿sí? Para hacer el foquito. Y él dijo, la verdad que no fracasé, sino que encontré 2000 maneras de cómo no hacer un foquito. O sea, de alguna manera tenemos que ver las cosas en su justa dimensión, ¿no? Y creo que esto es importante a la hora de planificar. ¿Cuál es el problema? Si lo hemos hablado, ponerlo por escrito. ¿Cuáles son las opciones que tengo para resolverlo? ¿Sí? ¿Cuáles son las opciones viables? Y otra de las cosas tiene que ver con esto de planificar a corto plazo. ¿Sí? Yo tengo que hacer esto, es verdad, pero bueno, ¿qué pasos tengo que hacer para lograr eso? Hay una cita que vamos a pasar un poquito más adelante que tiene que ver con esto, ¿sí? Que las personas que mayormente planifican eh, son las que menos procrastinación realizan en su vida, ¿no? Porque de alguna manera van escribiendo lo que tienen que hacer. Y en la autoestima de la persona, el hecho de ir tildando las cosas que ha realizado es más que positivo, ¿sí? Es más que positivo. Porque normalmente nos acentuamos en todo aquello que no hacemos, ¿sí? Ahora, si yo voy anotando todo lo que tengo que hacer y voy tildando, subrayando aquellas cosas que logré hacer, eso es algo muy positivo en la vida de todos, ¿no? Entonces, tercer punto, planificación, ¿sí? Entonces hablábamos de introspección, saber si me está pasando, en qué área de mi vida me está pasando, reconocer el tema del tiempo, ¿no? La importancia de no perder el tiempo y planificar alguna solución, ¿sí? posible para estos problemas. El punto 4 es uno de los que más me gusta, ¿no? Porque tiene que ver con elaborar ciertas recompensas. ¿Qué significa esto? Bueno, que está bueno que uno se pueda establecer alguna que otra recompensa cuando va logrando sus objetivos, ¿sí? Y esto puede tener que ver, pero con un montón de cosas. Yo recuerdo que época de juventud, ¿sí? En el verano trabajaba vendiendo libros semanalmente durante 3 meses, golpeaba puertas, ofrecía los libros y los vendía, ¿no? Y claro está, uno tenía en mente que necesitaba vender cierta cantidad de libros para lograr cierto dinero y entonces poder ese dinero emplearlo en el estudio, ¿sí? Para poder seguir estudiando en la universidad. Entonces en mi mente yo decía, yo no sé cuánto voy a vender, porque es algo que no depende tanto de mí, sino de la gente que me abre la puerta y me recibe. Ahora, de mí depende que yo golpee tantas casas. De mí depende que yo entre en tantas casas. Entonces, en mi meta me ponía semanalmente, tengo que llegar a golpear tantas casas, presentarle el material, ¿sí? Y me iba poniendo pequeñas recompensas, ¿no? Que tengan que ver con los gustos personales de cada uno. Entonces, para llegar a una meta grande, uno se establece pequeñas metas y recompensas que sean gratificantes para uno. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Obviamente que siempre esas recompensas tienen que ir después de haber realizado las actividades. No es que, bueno, veo ahora una película y después lo hago. No, al revés. Es como los chicos, ¿no? O sea, uno les dice, primero hacer la tarea y después vas a jugar. Bueno, lo mismo pasa con esto. Pueden haber pequeños recreos, algunos momentos de relax, pero uno tiene que tener en cuenta cuál es la meta y qué es lo que quiere lograr. Y finalmente, y acá nos introducimos un poquito en el tema, ¿sí? Por lo menos en función de la Biblia, buscar ayuda en Dios. Sin duda que sí. Fíjense lo que dice Salmos, allí en el capítulo 37. ¿Sí? Salmos, capítulo 37, el versículo 5, dice lo siguiente. Salmos, ¿sí? 37, 5, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Muchas veces vamos a llegar al punto 3, sabiendo claramente cuál es el problema,
entendiendo que cuanto más tiempo pasa se puede agravar más el problema, pero capaz que llegás al punto 3 y no sabés qué ponerlo, no sabés qué hacer. Sabés que el problema está, sabés que el problema es complejo, pero no sabés qué hacer, cómo resolverlo. Yo puse el punto 5, no porque sea el último, el menos importante, sino por el punto al que le quería dedicar este tiempo, ¿no? David dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Entregar en manos de Dios tus decisiones. Todo lo que uno tiene que hacer, colocarlo en las manos de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, hemos hablado ya acerca de la oración. Hemos hablado acerca de lo importante que es leer la Biblia cada día. Mira, Dios tiene 1000 maneras de hacerte entender cuál es el camino que tenés que seguir. Muchas veces lo va a hacer, y principalmente a través de la Biblia, por eso es palabra de Dios, y si yo no leo la Biblia, muchas veces me voy a perder la oportunidad de que Dios me demuestre qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, por dónde tengo que ir y por dónde no tengo que ir, ¿se entiende? Pero otras veces capaz que nos va a hablar a través de gente, de personas que bueno, tienen una vida espiritual, ¿sí? Personas que uno los ve y dice, la verdad que esta persona es confiable porque siempre está conectada a Dios. Y no necesariamente estoy hablando de un cura, un sacerdote, un pastor. Los tendrás alrededor de tu vida, personas que vos decís, esta persona vale la pena juntarse, acercarse, es una persona de bien, es una persona que me quiere, que me aprecia, es un verdadero amigo que me va a decir lo que realmente necesito escuchar y no lo que quiero escuchar, porque también están los otros que a veces para quedar bien con vos te van a endulzar el oído diciéndote algo que en realidad no te va a ayudar. ¿Se entiende? Entonces, buscar a Dios, recurrir a Dios, encomienda a Jehová tu camino. Esto que estamos haciendo ahora de alguna manera también es buscar a Dios, ¿sí? ¿Cómo enfrento este problema a través de Dios? Bueno, primer consejo, cada día hablar con Dios acerca de este problema. Pedirle que nos ayude a saber cómo resolverlo. Que ponga gente en mi camino, que me haga prender la lamparita, me ilumine, me ayude a saber qué hacer, qué no hacer, ¿sí? Y el texto es muy lindo porque dice, una vez que uno encomiende a Dios, ¿sí? El camino, dice, confía en Él, ¿sí? Y Él hará, ¿sí? La palabra de Dios nos promete que Dios va a actuar en nuestra vida, ¿sí? Que Dios va a actuar en nuestra vida. Por eso es fundamental, a ver, no solo saber cuál es el problema, sino que es también recurrir a Dios. Y en la Biblia hay cantidad de ejemplos, ¿no? Que gente acudió a Dios por algún problema y que Dios hizo lo que esa persona no podía hacer. Pero también hemos visto en la Biblia muchos ejemplos en los que la persona acudía a Dios buscando ayuda, pero Dios le pedía que haga algo. ¿Sí? Dios le pedía que haga algo. Tenemos un ejemplo allí, ¿sí? En San Juan, el capítulo número 9, yo lo voy a comentar, ¿sí? Para no explayarnos mucho, pero nos va a servir como ejemplo. ¿Sí? San Juan, el capítulo 9, se habla acerca de un hombre que nació ciego de nacimiento, ¿no? En aquel tiempo, está bueno saber por el contexto histórico, religioso, de los tiempos de Jesús, que una persona que nacía con alguna enfermedad era considerado como un castigo de Dios, ¿no? O sea, algo había hecho para nacer así. Entonces, estas personas que obviamente nacían con este problema, ya nacían con una connotación negativa en cuanto a su religión, ¿no? Y en este caso, esta persona, que la Biblia no habla de qué edad tenía, pero dice que estaba tirado en el piso mendigando. Y se le acercó Jesús, Jesús iba caminando con sus discípulos, y
le dijo lo siguiente, ¿no? Jesús se le acercó y le dijo, entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. ¿No? Qué lindas palabras que le expresó Jesús para alguien que su problema era la falta de vista. Una persona que se levantaba y que era todo oscuridad. La oscuridad genera miedo, incertidumbre, temor. Imagínense esa persona que se levantaba todos los días y no veía nada. De pronto escucha que alguien le dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? O sea, yo soy la solución a tu problema, en otras palabras. Dicho esto, dice la Biblia que Jesús escupió en tierra, hizo lodo y le untó los ojos con ese lodo y le dijo, ve a lavarte en el estanque. Este hombre podría haber dicho, la verdad que he probado muchas cosas, pero ya esto, ¿no? Está bueno que el barro es bueno para ciertas cosas, pero no para tanto. Sin embargo, decidió confiar. Y este ciego hizo lo que podía hacer, que era ir y lavarse los ojos. Bueno, la Biblia dice que regresó viendo y que toda la gente se maravillaba, ¿no? Nadie ponía en tela de juicio que este hombre no haya sido ciego, porque lo conocían años y años que el tipo estaba tirado ahí en la calle, que era ciego. Hubo gente que realmente se puso en contra de Jesús. Esto, bueno, es historia conocida, siempre ha pasado, ¿sí? Porque no entendían cómo podía haber obrado ese milagro. Pero yo destaco de esta historia este hombre que podría haber no confiado, podría haber no ido, porque ¿quién le aseguraba de que iba a regresar viendo? Sin embargo, hizo su parte, ¿sí? Se encontró con Jesús. Jesús le dijo lo que tenía que hacer y él decidió hacerlo. Y en la Biblia nosotros nos vamos a encontrar muchas veces con esto. A veces vamos a necesitar, ¿no?, de la mano de Dios, un milagro en nuestra vida, que el Señor nos ayude, pero siempre va a haber algo que nos corresponde a nosotros hacer, ¿sí? Y a mí me gustaría llevarte a pensar en esta noche qué es aquello que nos preocupa, que no nos deja dormir, que nos hace dar vueltas en la cama, que es aquello que nos lleva a procrastinar, a hacer otras cosas que no son malas, pero bueno, digamos que no son prioritarias, ya que como decía Salmos, podamos encomendárselo a Dios. Te invito a que esta noche, en tu casa, ahí donde estás, en algún momento a solas, puedas hablar con Dios, como si fuese un amigo, porque la Biblia expresa eso, que la oración es hablar con Dios como si fuera un amigo, contarle aquello que te preocupa y pedirle, Señor, ayúdame a saber qué hacer con esto. Y si la situación no la puedo resolver, o que lo puedas resolver, o que me ayudes a vivir con esto, sin que sienta tanto dolor, tanta ansiedad y tanto estrés. Porque obviamente que, como recién hablábamos, puede ser que un ser querido haya fallecido. Y uno tiene que aprender a vivir en la soledad, con la ausencia de. Bueno, semana pasada habíamos hablado de esto, ¿no? La Biblia nos da una esperanza de un reencuentro a futuro, pero no ese reencuentro se da hoy exactamente. Entonces, que el Señor nos ayude a convivir con ese problema, ¿sí?, hasta que llegue la solución. ¿Se entiende? Buscar ayuda en Dios. Y el último texto que vamos a tocar, que realmente es maravilloso, está en Filipenses, ¿sí? Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Sí? Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice, por nada estén ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, o sea, vuestras necesidades, ¿no?, vuestros pedidos delante de Dios en toda oración, en ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermosa promesa, ¿no? La paz de Dios, que supera el entendimiento del hombre, dice que va a cubrir nuestros corazones. Dice, no estén ansiosos por nada. Antes que eso, busquen a Dios. Presenten en oración estos problemas. Y van a ver cómo Dios
no solo los va a recubrir de paz, sino que les va a dar la salida a esta situación. Así que bueno, esto en cuanto al tema de la procrastinación. ¿Les parece que terminemos orando? ¿Sí? Hacemos una oración y nos vemos el jueves que viene. Señor, te damos gracias por la posibilidad de estar conectados, de tener este espacio de tiempo para reflexionar. Incluso a mí me pasaba que cuando preparaba este tema me daba cuenta de, bueno, cuánto necesito de tu ayuda para que podamos cada día decidirnos a resolver aquellos conflictos o aquellas necesidades que tenemos por delante, a no recurrir a esos placebos, a esas cosas que nos sacan del momento, la ansiedad, pero después vuelve con más ímpetu y se acrecienta el problema, como recién Adriana mencionaba. Oramos para que nos ayudes cada día a poder trabajar, a poder hacer nuestras actividades, todas aquellas cosas que tengamos que hacer, que quizás no necesariamente tienen que ver con el trabajo, también con la familia, con nuestros planes, con nuestros proyectos, que nos ayudes a planificarlos y a llevarlos a la obra. Te pido una bendición por la gente aquí conectada, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.